del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en esta charlita vamos a ver un tema de suma importancia, lo que llamamos la gracia del sacramento. La gracia del sacramento. Me apoyo en la encíclica del Papa Pío XI sobre el matrimonio cristiano, Casti Connubii, párrafo 14. El Papa dice esto: pero en este bien del sacramento, además de la indisoluble firmeza que dura para siempre, están contenidas otras utilidades mucho más grandes, más excelsas, más grandes, y aptísimamente designadas por la misma palabra sacramento, pues tal nombre no es para los cristianos vano ni vacío, ya que Cristo, nuestro Señor, fundador y perfeccionador de los venerables sacramentos, elevando el matrimonio de sus fieles a verdadero y propio sacramento de la nueva ley, del Nuevo Testamento, lo hizo signo y fuente de una peculiar gracia interior, una gracia santificadora en el alma, por la cual aquel su natural amor se perfeccionase. Entonces, mediante esta gracia del matrimonio, hace que el amor natural de los esposos se perfeccione, se confirmara su indisoluble unidad y los cónyuges fueran santificados. Entonces, mediante la gracia santificadora del sacramento, el amor natural de los esposos se perfecciona. Entonces ya no es un amor de pasión, un amor de concupiscencia, se perfecciona. Se confirma su indisoluble unidad, se unen más uno a otro, y los cónyuges se santifican, se acercan más y más a Dios. Porque Cristo, al consentimiento matrimonial válido entre fieles, lo constituyó en signo de la gracia. Tan íntimamente están unidos la razón del sacramento y el matrimonio cristiano, que no puede existir entre bautizados verdaderos matrimonio sin que por lo mismo sea santo sacramento. Santo sacramento. Bien. Ahora, lo que sigue es sumamente importante, muy rico. Desde el momento, aquí habla de la gracia de la santificación del matrimonio. Desde el momento en que prestan los fieles esposos sinceramente tal consentimiento, aceptan casarse, quieren casarse. Cuando el padre dice: Pedro, toma a Lupita como esposa, sí la tomo. Lupita, toma a Pedro como esposa, sí la tomo. Y bien, el sacerdote dice: yo os uno en matrimonio, yo os ato en matrimonio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces, desde el momento en que prestan los fieles sinceramente tal consentimiento de tomar uno por otro, el otro como esposo o esposa, y viene el momento de dar su consentimiento, los esposos abren para sí mismos el tesoro de la gracia sacramental. Un tesoro es algo muy grande, tiene muchas cosas. Tesoro de la gracia, ayuda, protección divina del sacramento. De ese tesoro hay de sacar las energías sobrenaturales. Entonces, de esta bendición, de esta gracia que Dios les da en el matrimonio, van a sacar energías, pero no cualquier energía sobrenatural que les llevan a cumplir sus deberes y obligaciones, fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Entonces, de esta gracia, de esta bendición que dará el sacerdote en nombre de la Santísima Trinidad, los esposos van a sacar fuerzas, energías sobrenaturales.
sobrenaturales. Un hombre, por ejemplo, casado, que vive en santidad, que vive como Dios manda, y bien, ¿qué pasa? Aunque todos sus compañeros sean infieles, sean perdidos, sean discotecas, sean de lugar de... Él dice, no, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo tengo un pacto con Dios y con mi esposa. Saca una fuerza de su matrimonio, de su sacramento, sobrenatural, divina, que lo ayuda a cumplir sus deberes y sus obligaciones. De una manera fiel, santa y perseverantemente hasta la muerte. Entonces, ¿cómo cumple sus deberes, sus obligaciones? De una manera que es fiel, santa, correcta, buena, cristiana y perseverante hasta la muerte. Hasta la muerte. Es algo. Entonces, no es poco. No es poco. Entonces, el momento de dar su consentimiento, los esposos abren para sí mismos el tesoro de la gracia del sacramento. Dios dice, yo me comprometo con ustedes de darles ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir sus deberes y obligaciones de una manera fiel, santa, perseverante hasta la muerte, con tal que no corte el cable conmigo por el pecado mortal. Y de ahí la importancia de la comunión frecuente y de la confesión y de la oración en familia. Sí. Si esto hacen, está garantizado su éxito. Está garantizado. Porque es el sacramento en aquellos que no ponen lo que se suele llamar óbices, el obstáculo. Entonces, los que, es decir, se presentan al altar purificados, santificados, confesados, perdonados, el pecado sería el óbice, el obstáculo, ¿no? El obstáculo. Si usted tiene una piedra de 3 metros en la carretera, tú no puedes pasar con carro, ¿no? Te impide. Eso es un obstáculo, un óbice. Entonces, porque ese sacramento del matrimonio, en las personas que no ponen obstáculos de pecado, los que se han confesado sinceramente, no solo al casarse aumenta la gracia santificante, por ejemplo, usted tiene 40 watts de luz, de santidad, digamos, y bien, puede llegar a 80, o 120, o 130, o 200. Aumenta la gracia santificante, principio permanente de vida sobrenatural. ¿Qué es lo que nos hace hijo de Dios? La gracia santificante. ¿Y cómo la recibimos? La recibimos del bautismo. ¿Cómo la perdemos? Por el pecado mortal. ¿Cómo la recuperamos? Por la confesión sincera. ¿Sí? Entonces, esta gracia santificante es como vida del alma. ¿Cómo el cuerpo está animado por el alma? Y bien, la gracia anima el alma. Cuando uno peca, la pierde. Entonces, la gracia santificante es principio de vida divina, sobrenatural. Entonces, no solamente, escuchen bien, vamos a simplificar. Las personas que se casan con confesión bien hecha, ¿sí? Purificados. La bendición del sacramento. Escriban esto. Va a aumentar la gracia santificante. Junto con la gracia, crece la fe, la esperanza y la caridad. Crece la prudencia, justicia, fuerza y templanza. Y crecen los 7 dones del Espíritu Santo. Todo crece. Como los 5 dedos de la mano, todo crece. Primero. Segundo, el matrimonio añade dones peculiares, dones especiales en favor de los esposos, dones divinos, peculiares, disposiciones y gérmenes de gracia, disposiciones. Pone tu alma, actúa sobre tu alma de tal modo que usted actúa cristianamente, santamente. Eleva y perfecciona las fuerzas de la naturaleza. Otro don. Eleva las fuerzas de la naturaleza y los perfecciona. Te hace mejor persona. Ajá. Eleva y perfecciona las fuerzas de la naturaleza de suerte que los cónyuges puedan no solamente bien entender lo que es el matrimonio cristiano, sino íntimamente saborearlo, disfrutarlo, ser felices en su matrimonio, saborearlo, retener con firmeza lo que es la ley cristiana del matrimonio, retener con fidelidad, etcétera, etcétera. Retener con firmeza, también querer con eficacia
y llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, a sus fines y deberes. Y para ello les concede, además, el derecho al auxilio actual de la gracia, siempre que la necesitan para cumplir con las obligaciones de su Estado. Entonces, realmente, este párrafo 14 de la encíclica Casti Connubii es algo extraordinario. Desde que el momento que se casan, abren delante de sí un tesoro de gracia extraordinario, de donde van a sacar fuerzas, energías sobrenaturales para llevar a cabo sus deberes y obligaciones de una manera fiel, santa y perseverante hasta la muerte. En la persona que se casa como Dios manda, purificada, santificada, perdonada, bien confesada, y bien, el sacramento aumenta la gracia y la santidad. Añade dones y peculiares a su alma, disposiciones gérmenes de gracia que lo hace vivir cristianamente, eleva y perfecciona la fuerza de la naturaleza, de suerte que los cónyuges puedan no solamente retener lo que es el matrimonio cristiano, también saborearlo, retener con firmeza, querer con eficacia, llevar a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, a sus fines y deberes. Una familia que tiene 10 hijos, no es pasar por azar. Esta gracia los ayuda. Una esposa, un esposo que aguanta, soporta, perdona, defiende su matrimonio, no es azar. Esta gracia actúa en su alma y en su favor. Entonces lleva a la práctica todo cuanto pertenece al matrimonio, a sus fines y a sus obligaciones y deberes. Además, noten otro punto. Además, Dios se compromete de les da el derecho al auxilio actual de la gracia siempre que le necesitan para cumplir con sus deberes y sus obligaciones de Estado. Entonces Dios dice, yo me comprometo con usted de contestar a tu teléfono cualquier llamada que me haga. Dios mismo contesta tu teléfono, ¿no? Manera de hablar, ¿sí? Dios da derecho de pedir ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, siempre que lo necesitan para cumplir con sus obligaciones de Estado, para cumplir con sus obligaciones. Sí. Con una condición que uno se mantenga en gracia, en santidad y no en pecado. Cuando pecan mortalmente, bien, todo eso se pierde. Más en el orden sobrenatural es ley de la divina providencia el que los hombres no logren todo el fruto de los sacramentos que reciben después del uso de la razón si no cooperan a la gracia. Entonces, si uno no coopera, no recibe. Por ello, la gracia propia del matrimonio queda en gran parte como talento inútil escondido en el campo, si los cónyuges no ejercitan sus fuerzas sobrenaturales y cultivan y hacen desarrollar la semilla de la gracia que han recibido. En cambio, si haciendo lo que está de su parte, cooperan diligentemente, podrán llevar la carga y llenar las obligaciones de su estado, serán fortalecidos, santificados, como consagrados por tan excelso grande sacramento. Pues según Santo Agustín, así como por el bautismo y el orden el hombre queda destinado y recibe auxilios, tanto para vivir cristianamente como para ejercer el ministerio sacerdotal, respectivamente, sin que jamás se vea destituido del auxilio de dichos sacramentos, así y casi del mismo modo, aunque sin carácter sacramental, los fieles, una vez que se han unido por el matrimonio, jamás podrán ser privados del auxilio y del lazo de este santo sacramento, siempre y cuando que no vivan en pecado mortal. Ahora, si hubo pecado, bien, deben activar todo eso con una buena y santa confesión. Confesión sincera y buena. Entonces, si hay pecado, confesarse cuanto antes. Entonces, realmente es algo muy importante. Dios dice, me comprometo a ayudarte, darte derecho a pedir ayuda para cumplir con tus deberes y obligaciones, con tal que pida y que no viva en pecado. Esto se llama la gracia del matrimonio. Pídala así cada día. Pídanla cada día. Señor mío, dame la gracia de mi matrimonio, la gracia de mi bautismo, la gracia de mi confirmación, la gracia de mis sacramentos. Pedir siempre eso. Y desde la mañana, Señor, ayúdame
cumplir con mis deberes y obligaciones según el sacramento que he recibido. Amén.